La reforma Murat al Código Nacional de Procedimientos Penales, parte 2. Bueno, pues como ya se hacía referencia en la primera parte, se está realizando un análisis de lo que es una propuesta de reforma que fue confeccionada desde el estado de Oaxaca y que aparentemente tendría el respaldo de algunos otros gobernadores. En la primera parte se hizo mención de lo que son los primeros 5 temas, que es el tema de seguridad para el dictado de las órdenes de aprehensión, la denuncia anónima, la duración de las medidas de protección, el artículo 140 y la eliminación de la orden de comparecencia. Entonces vamos continuando con el resto de puntos. El siguiente en análisis hace referencia a clarificar los supuestos de flagrancia. Bueno, una situación que pues creo que no amerita ser clarificado, ya que recientemente pues se tuvo una resolución de la Corte que estableció ya de manera un poco más puntual lo que generaba como un poco de críticas, que era el artículo 146, fracción segunda, inciso B del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya la Corte, en el amparo en revisión 669 del 2019, ya hizo un pronunciamiento de que como tal, pues todo ese supuesto de lo que algunos llaman flagrancia por señalamiento no es inconstitucional, pero que sí debe de haber una reinterpretación del último segmento para que en lugar de establecer el concepto que se tenía hasta ese entonces, que era el de búsqueda o localización, fuera interpretado de una forma diferente para ahora establecer que no se haya interrumpido su persecución material. Esa es la reinterpretación que le da la Corte. Pero bueno, ahora desde este ámbito se trata de reformar nuevamente, de modificar lo que son los supuestos de flagrancia, y concretamente refiere dentro del texto. Como sabemos, el Código Nacional en su artículo 146 establece 2 fracciones, lo que se entiende por flagrancia. Las fracciones 1 y 2, inciso A, no han generado complicaciones, toda vez que precisan supuestos específicos. El problema ha sido el significado del inciso B de la fracción segunda aludida, puesto que une diversos supuestos que han sido motivo de diversas interpretaciones, desde las que se estiman que ese inciso es inconstitucional porque revive la llamada flagrancia equiparada. Los que señalan que son supuestos que necesariamente van unidos, es decir, se tiene que acreditar todo lo que dice el artículo para que se actualice la flagrancia, hasta otros que consideran que hay varios supuestos en el mismo. Nos parece esclarecer los supuestos de flagrancia establecidos en el Código Nacional para eliminar las diversas interpretaciones que se han presentado al respecto y han generado incertidumbre jurídica manifiesta en las audiencias judiciales. Al respecto, y tomando en consideración el citado inciso B de la fracción segunda del 146 al que aludimos, nos parece que debe reformarse este numeral y establecer por separado los supuestos de flagrancia, siendo los siguientes. Inmediatamente después de cometer un delito, la persona es detenida debido a ser señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito. Supuesto 2. Inmediatamente después de cometer el delito, la persona es detenida debido a tener en su poder objetos, productos o instrumentos del delito. Y supuesto 3. Inmediatamente después de cometer un delito, la persona es detenida debido a contar con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el hecho delictivo. Continúa diciendo el texto. Estos 3 supuestos se estima son los que se señalan en el referido inciso, toda vez que resulta obvio, como lo ha dicho la Corte, que la perspectiva de detención es ex ante, donde el aprensor debe tener elementos objetivos que le permitan inferir que la persona intervino, lo cual puede ser de forma autónoma o disyuntiva, tanto por el señalamiento por sí solo o por encontrársele objetos, productos o instrumentos del delito, o bien porque hay información o elementos indiciarios que permitan presumir que la persona intervino en el hecho delictivo. La especificación y desagregación en el texto del Código Nacional de Procedimientos Penales no podría considerarse inconstitucional, dado que el elemento central es la inmediatez, como lo ha señalado
la Suprema Corte en diversas resoluciones donde ha tocado el tema, incluso recientemente en el amparo en revisión 669 del 2019. Aquí hay algo muy particular porque, como les hacía referencia, después viene lo que ya es el texto, cómo quedaría en la norma. Entonces, como bien lo dice el texto, dice, se propone reformar lo que es el inciso B. Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer? La fracción 1 quedaría sin modificación. El texto que acompaña la fracción 2, o es decir, el proemio de esta fracción, no se modificaría. El inciso A tampoco se modificaría el B, donde en el B se recortaría para decir cuando la persona sea señalada por la víctima ofendida, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito. Es decir, en el B replica lo que es el supuesto 1, en el C lo que es el supuesto 2 y en el D lo que es el supuesto 3 de los que previamente referí. Pero hay algo muy curioso. Después señala, para los efectos de la fracción 2, incisos B, C y D de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. ¿Cuál es el error? La propia iniciativa presume, se jacta, trata de establecer doctrinalmente que quien la elaboró o quienes la elaboraron estudiaron y vieron que hay un criterio de la Corte reciente en el amparo en revisión 669 del 19, pero como que nomás supieron que se dictó una resolución bajo ese número de amparo, porque no la leyeron, y tan no la leyeron que esa resolución, como ya lo referí al inicio, dice que ya no va a existir ese último segmento de que no se haya interrumpido su búsqueda o localización, sino que ahora la interpretación que debe darse es que no se haya interrumpido su persecución material. Me voy a ahorrar todos los argumentos que utiliza la Corte porque pues ese sería un supuesto diferente o más bien un tema diferente a lo que atañe a la reforma, pero la Corte bien explica sus razones de una manera muy congruente, muy específica de por qué debe de entenderse búsqueda material en lugar de búsqueda o localización. Persecución material, perdón, en lugar de búsqueda o localización. Pero bueno, acá presumen que va de acuerdo al criterio de la Corte, hasta lo citan y ni siquiera se tomaron la molestia de corregir ese segmento. Entonces, pues bueno, eso habla mucho de quienes la elaboraron y pues es otro de los puntos que se abordan. Posteriormente, otro de los temas que se analizan refiere catálogo específico de delitos de prisión preventiva de oficio y que no sea revisable la prisión preventiva impuesta de manera oficiosa. Y señala lo siguiente. Un tema que es motivo de análisis es la especificación de los delitos que se incluyen en el 167 para establecer con precisión aquellos que están relacionados al 19 constitucional. Como sabemos, el 19 desde la reforma del 2008 estableció una serie de supuestos y refiere, por ejemplo, para el caso de homicidio se comenzó a discutir si era posible aplicar prisión preventiva al feminicidio, parricidio e infanticidio, o si en contra de la salud entrar al narcomenudeo, o en el secuestro se incluía el autosecuestro. Da una serie de argumentos como de ese tipo y refiere, en esta iniciativa se propone hacer un estudio de todos los delitos que podrían quedar en cada supuesto del 19 constitucional e incluir su tentativa dado que solo es un grado del delito. Por otra parte, aun cuando la Constitución contempla la imposición de prisión preventiva oficiosa, circunstancia que replica el Código, en la vida diaria de los juzgados existe la práctica de discutir dicha medida, normalmente porque la defensa alega la vigencia de tratados internacionales, control de convencionalidad, o se le exige al MP acreditar la necesidad y proporcionalidad de la medida. Esta propuesta considera necesario reformar la narración para dejar establecida la naturaleza de la prisión, ya que en algunos estados señalan audiencias de revisión de dicha medida. Hay que recordar que si bien la reforma en materia de derechos humanos amplió la protección de las personas al elevar a rango constitucional el bloque internacional abriendo toda clase de derechos y se creó un marco normativo,
esa circunstancia no es absoluta y citan una tesis con una jurisprudencia con número de registro 2006-224 que el rubro señala: derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se debe estar en lo que establece el texto constitucional. Y citan otra tesis también en ese mismo sentido y termina refiriendo: por todo lo anterior se propone la modificación literal de los artículos ya mencionados para establecer que la prisión oficiosamente no es susceptible de revisión por parte del juez a menos que por alguna circunstancia se modifique la calificación jurídica establecida en el auto de vinculación, y B, incluir el catálogo constitucional de dichos delitos en el 167, y C, expresar la obligación del juzgador de imponer dicha medida cuando estén los supuestos establecidos sin estudiar necesidad y proporcionalidad. Imaginémonos la trascendencia de esto que se está narrando. En primer término, se señala en este último segmento que se va a establecer sin ser susceptible de revisión por parte del juez, a menos que por alguna circunstancia se modifique la calificación jurídica establecida en el auto de vinculación a proceso. Para empezar, este argumento está técnicamente mal planteado, porque está pasando por alto lo que establece el artículo 166, que son las excepciones a la imposición, y concretamente esta propuesta pues no estaría reformando el artículo 166. Entonces, así como que no vaya a haber análisis, pues sí está un poco fuera de contexto, porque se propone el 161, ese sí se propone modificarlo, establecer un último párrafo que diría lo siguiente: cuando la medida cautelar impuesta sea la de prisión preventiva oficiosa, la misma no podrá ser revisada, modificada o sustituida, salvo que por alguna circunstancia del proceso exista una reclasificación jurídica. Es decir, el 161 aparentemente estaría poniendo un candado, pero si el 166 ya establece excepciones a la imposición y necesariamente algunas de esas excepciones pueden ocurrir después de impuesta esa medida, pues claro está que va a haber una revisión de la medida. Y este supuesto candado que nos quieren poner, pues ni con sus criterios conservadores derivados de la 293 del 2011, pues van a poder contra el hecho de que se va a tener que revisar forzosamente. Y si la intención es que ni siquiera se revisen esos supuestos, pues esto es todavía más grave, porque el 166 nos establece condiciones de vulnerabilidad específicas. Si la intención es que ya ni siquiera en esas condiciones de vulnerabilidad no se imponga la prisión, es decir, que sí se imponga en todos los casos, sea la condición que sea, es sumamente grave lo que se propone, porque entonces los beneficios que ya establecía esta ley, beneficios procesales que establecía esta ley, o figuras menos dañinas, menos punitivas, se están perdiendo, y si se están perdiendo van en contra del artículo primero constitucional, y podrán decir misa del parámetro de regularidad constitucional y el hecho de que estén por encima las restricciones que las disposiciones de los tratados, pero pues claro está que si el artículo primero establece el principio de progresividad y una prohibición a la regresividad, naturalmente esta reforma estaría afectando trascendentalmente dicho aspecto. Y lo que van a hacer, sí, probablemente más de algún órgano jurisdiccional adopte ese criterio de que ya ni siquiera vamos a aplicar el 166 porque el 161 me pondría un candado, pero pues los asuntos se van a ir a amparo, y seguramente quienes redacten un amparo considerable, o que les toque algún órgano jurisdiccional bastante garantista que sí conozca del sistema, pues les va a ir bien. Pero ¿cuál es la otra cara de la moneda? Quien no tenga recursos, quien tenga una defensa un tanto más pasiva, va a sufrir los estragos de este tipo de reformas. Entonces, este aspecto sí resulta sumamente grave. Creo que pues sí es muy dañino lo que se propone.
y pues lamentablemente pues va disfrazado con el establecer un catálogo, va disfrazado con la intención de que es que a veces debaten cosas absurdas, como si en el 100% de los casos aconteciera. Al menos yo puedo decir en